Así que le damos la bienvenida a Maharaj. Gracias por estar ahí y por brindarnos su asociación en este día tan especial, conmemorando el Día Internacional del Yoga y el Día del Padre. Muchas gracias, Maharaj. Día del Padre. Okay. Leeré un verso del Srimad Bhagavad-Gitā y hablaré un poco. So, leeré este verso, Bhagavad-Gitā, capítulo 13, verso 26. Anye tveva majananta shutyanye vyakupasate tepi cha tidarantyeva rityum shuti parayana. Además, existen aquellos que aunque no están versados en el conocimiento espiritual, comienza a adorar a la persona suprema al oír a otros hablar de él. Debido a su tendencia a oír a las autoridades, ellos también trascienden la senda del nacimiento y la muerte. Significado. Por su divina gracia, A.S. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este verso es en especial aplicable a la sociedad moderna, porque en la sociedad moderna prácticamente no hay ninguna educación acerca de asuntos espirituales. Puede que algunas personas parezcan ser ateas, agnósticas o filosóficas, pero en realidad no hay ningún conocimiento de filosofía. En cuanto al hombre común, si es una buena alma, hay entonces la posibilidad de que avance por oír. Ese proceso de oír es muy importante. El Señor Chaitanya, quien predicó en el mundo moderno acerca del cultivo de conciencia de Krishna, hizo muchos énfasis en el proceso de oír. Porque si el hombre común tan solo oye a las fuentes autoritativas, puede progresar especialmente, según el Señor Chaitanya, si oye de la vibración trascendental Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se dice, por lo tanto, que todos los hombres deberían beneficiarse de oír a almas iluminadas y gradualmente llegar a ser capaces de entenderlo todo. Si es así, la adoración del Señor Supremo se llevará a efectos sin lugar a dudas. El Señor Chaitanya ha dicho que en esta era nadie necesita cambiar su posición, pero uno debe abandonar el esfuerzo por entender la verdad absoluta mediante el razonamiento especulativo. Uno debe aprender a volverse al serviente de aquellos que tienen conocimiento acerca del Señor Supremo. Si uno es lo suficientemente afortunado como para refugiarse en un devoto puro, oírlo hablar de la autorrealización y según sus pasos, poco a poco se irá elevando a la posición de devoto puro. En este verso en particular, se recomienda mucho el proceso de oír, y eso es muy apropiado. Aunque a menudo el hombre común no es tan capaz como los llamados filósofos, al oír fielmente a una persona autoritativa, ayudará a uno a trascender esta existencia material y ir de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. El verso de nuevo. Anye tveva majananta shutyanye vyakupasate tepi chati drantyeva rityam shuti parayana. Además, existen aquellos que aunque no están versados en el conocimiento espiritual, comienzan a adorar a las
persona suprema, oír a otros hablar de él. Debido a su tendencia a oír a las autoridades, ellos también trascienden la senda del nacimiento y la muerte. Namo Vishnuvaya Krishna Prasthaya Bhutaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Pasyadyade Sadharane. En el verso previo, Krishna está explicando acerca de diferentes procesos para avanzar en la vida espiritual. Prácticamente, eso quiere decir gradualmente quitar la tendencia de identificarnos con nuestro cuerpo y la mente. Y por eso Krishna dice, Dhyana, Yaito, el verso previo. Dayanatni pashanti kechidatmanam. Ahí, Maharaj, ahí se enmudeció su micrófono. A ver si lo puede habilitar de nuevo. Ahí está. Okay. ¿Puedes darme ahora? Sí, está perfecto. Okay. So in our verse previo, Krishna dice, Ayanatmani pashanti kechidatmanam atmana ane sangena yogena karma yogena chapare. Nuestra meta es meditar en Krishna, dhyana. Si podemos meditar en Krishna con amor y con constancia, entonces es la perfección de nuestra conciencia. Simplemente pensar en Krishna siempre y nunca olvidarlo. Pero para llegar a esa etapa, en diferentes épocas, diferentes yugas, hay diferentes métodos. En Krita Yuga, Satya Yuga, la gente en general era tan avanzada en la vida espiritual que ellos pudieran simplemente pensar en Krishna siempre, simplemente por intentar de meditar en él. Pero en Treta Yoga, cuando la gente son más degradado, menos piadoso, entonces ellos tienen que hacer sacrificio para dedicar o dar algo en sacrificio. En esa manera ellos pudieron ser más desapegados a los resultados de sus actividades y gradualmente, cuando ellos eran más tranquilos, entonces pudieron meditar en trance en Krishna. En Dwapara Yuga, cuando la gente son más apegado a la energía material, entonces para llegar a ser animado de sacrificar para Krishna, ellos tienen que adorar la deidad. Y por adorar la deidad se desarrolla el ánimo de servir a Krishna. Sacrificar algo para Krishna. Y por hacer esto, ellos naturalmente pudieron pensar en trance en Krishna. En Kali Yuga, donde no tenemos la tendencia de ser regalado o ofrecer sacrificio o meditar en Krishna, entonces tenemos la oportunidad de intentar de aprender cómo cantar Hare Krishna. Cantando Hare Krishna es una manera simple, pero otra manera es difícil porque Krishna y el nombre de Krishna no son diferentes. Entonces, para en realidad experimentar a Krishna a través de cantar el santo nombre, tenemos que convertirnos en la misma calidad como Krishna. Tenemos que actuar en este mundo material en una manera que podemos estar en el mundo material, pero nuestra conciencia simultáneamente es trascendental.
tenemos la actitud de servicio amoroso por Krishna y por Krishna, los devotos de Krishna, y compasión por las personas inocentes, y el disgusto por las personas o cosas que pueden distraernos de Krishna. Entonces, por eso tenemos que escuchar. Afortunadamente, tenemos libros de Prabhupada y podemos escuchar una y otra vez. Lo importante es que después de escuchar, podemos también recordar lo que estamos escuchando. Porque si podemos escuchar las diferentes enseñanzas de Prabhupada en sus libros, entonces gradualmente podemos asimilar la filosofía y ver esta filosofía en este mundo donde estamos viviendo. Y cuando podemos ver las cosas adecuadamente, entenderemos lo que es necesario hacer para avanzar en recordar a Krishna con amor. Para llegar a la plataforma donde podemos ver las cosas en una relación con Krishna, que cada alma espiritual tiene su relación con Krishna y nuestro deber es servirle. Como Chaitanya Mahaprabhu dice, Yari Deka Tarikaha Krishna Upadesh Amaya Agar Guruhana Taridesh. Tenemos únicamente una relación con cada entidad viviente. No importa dónde viene esta entidad viviente, no importa tampoco si es un ser humano, si es un animal, si es un planta, un insecto. Tenemos una relación con cada entidad viviente. Que cada entidad viviente es un sirviente de Krishna, y como somos sirvientes de Krishna, también somos sirvientes de cada entidad viviente. Pero tenemos que servir a cada entidad viviente como sirvientes de un devoto avanzado como Prabhupada. En otras palabras, servicio no quiere decir hacer cualquier cosa. Servicio quiere decir hacer las cosas que pueden ayudar a los otros a avanzar en la vida espiritual. Y cuando podemos ver a través de los ojos espirituales lo que sea necesario para ayudar a otra entidad viviente a avanzar en su relación con Krishna, entonces cuando estamos haciendo este tipo de servicio, Krishna se complace y Él se nos revelará. Y cuando lo más Krishna está revelándonos más inteligencia, conseguiremos para ver las cosas más y más claro. Para en realidad ver, no es únicamente una teoría que Krishna es Dios y cada entidad viviente es su sirviente, pero en realidad podemos experimentar con ojos puros las cosas, que todas las cosas en este mundo material son espirituales, que cada entidad viviente es espiritual. Entonces nuestra relación con las otras entidades vivientes serán más amorosos, más conscientes exactamente cómo podemos ser instrumentos por Chaitanya Mahaprabhu para desarrollar en nuestro corazón y los corazones de los demás conciencia de Krishna. Entonces, otra vez es que tenemos que escuchar, pero con la actitud de ver las cosas adecuadamente. Escuchar y ver si estamos recordando lo que estamos escuchando. Como Krishna dice en Bhagavad-Gitā a Arjuna, armado con yoga, levántate y pelea.
tasmatvam tasma agana samuto ritstam jnana sanatmanaha chitvainam samshayam yogam atishto tishta bharata. Los dudas que surgieron en tu corazón, tú tienes que cortarles con el arma de conocimiento. Armado con conocimiento, Arjuna, levántate y pelea. Entonces, este libro son nuestra arma, pero tenemos que llevar esa arma por nuestra memoria. Escuchar una y otra vez hasta el punto que podemos en realidad llevar ese conocimiento dentro de nuestra inteligencia y también arreglar nuestra mente, nuestro corazón con el conocimiento. Y cuando estamos armados con ese conocimiento espiritual, cuando estamos convencidos que soy serviente de Krishna y dasa dasa anudasa, soy serviente de cada entidad viviente, entonces puedo actuar en este mundo material en una manera para avanzar, que yo puedo avanzar en la vida espiritual. Yo puedo ver las cosas en relación con Krishna, ver cada entidad viviente en relación con Krishna, porque estoy actuando para servir a Krishna, en relación con cada entidad viviente, que todas las cosas que pertenecen a Krishna. Y eventualmente, más estamos avanzando en conciencia de Krishna, más será fácil de recordar a Krishna siempre y nunca olvidarle. Y cuando podemos cantar Hare Krishna y automáticamente recordar la forma de Krishna, es un síntoma que estamos en realidad entrando en la plataforma espiritual. Y después de entrar en la plataforma espiritual, nuestra conciencia de Krishna será más y más profundo y nuestra tendencia de amar a Krishna incrementará cada vez más. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu está aceptando las enseñanzas del Señor Brahma aquí en este verso. Yane priyasam udapastanamandeva. Primeramente, tenemos que entender que en nuestro estado actual estamos más o menos confundidos y un poco locos. Porque estamos pensando que soy este cuerpo, soy esta mente, estoy un producto de la energía material, tengo algunos años más para vivir, entonces esto más o menos es un producto de ilusión. En realidad somos eternos y tenemos una relación eternamente con Krishna. Y si podemos avanzar en la vida espiritual, por dejar por lo menos al lado esa tendencia de especular en esta manera y imaginar, aceptar esta imaginación que soy un cuerpo material y un mente sutil, y aceptar que soy un alma consciente y yo puedo ser consciente de Krishna si quiero. Si quiero escuchar regularmente las enseñanzas que están en los libros de Srila Prabhupada y asimilarlos, verlos, aplicarnos en nuestra vida, entonces nuestra vida gradualmente convertirá en una vida espiritual, donde Krishna, como superalma, siempre nos dará inteligencia cómo podemos avanzar en la vida espiritual y recordar a Krishna siempre y nunca olvidarle. Entonces, Gyane Priyasam Udapastanamandeva. Tenemos que estar listos para aceptar las enseñanzas y aplicarlos en nuestra vida. Jivanti Sanmukaritam Bhavadiya Varatam. Tenemos que escuchar que personas que han practicado conciencia de Krishna
y están en un nivel superior a yo, entonces pueden ayudarnos a vencer por lo menos hasta el nivel que está este devoto. Divanti samukaritam bhavadiya vartam stanestita. No tenemos que preocuparnos de nuestra situación actual. No importa si somos saludables, somos enfermos, somos ricos, somos pobres, somos en América del Sur, Europa, o Estados Unidos, o la India. No importa dónde estamos o quién somos, no es tan importante. Lo importante es que estamos estables, estamos tranquilos, aceptando nuestra posición actual y stanestita shuddhigatam, utilizando nuestra vida de escuchar acerca de Krishna. Y con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra inteligencia, intentando de aplicar las enseñanzas en nuestra vida. Y cuando Krishna vea que somos serios, sinceros, entonces Krishna nos ayudará más y más y más. No es que somos apartados o solos, siempre Krishna está con nosotros. Y Krishna puede ayudarnos para vencer en la vida espiritual. Y esta cosa es la perfección de la vida. Cualquier otra cosa que podemos alcanzar en este mundo material es más o menos insignificante porque es temporal. En comparación cuando estamos intentando de refugiarnos en el superalma dentro de nuestro corazón, orándole para darnos inteligencia cómo podemos servirle y servir a sus devotos en este mundo material. Entonces Krishna nos dará más y más inteligencia, más y más experiencia en conciencia de Krishna para ser trascendentalmente experto en relaciones amorosas y también en discriminación trascendental, para que podamos perfeccionar nuestras relaciones con otros para ser trascendentalmente expertos, hábil, para dar exactamente o hacer exactamente lo que sea necesario para ayudar a los demás a avanzar en la vida espiritual. Y seremos más y más expertos en intercambios amorosos y más expertos somos en intercambios amorosos, ofrecer caridad y aceptar caridad, ofrecer prasad, aceptar prasad, revelar la mente en conciencia de Krishna y escuchar las comprensiones de los demás. Más expertos somos en estas esferas de conciencia de Krishna, entonces más seremos felices y iluminados en conciencia de Krishna. Entonces, hay una pregunta. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y luego habilitar su micrófono. Vamos a mirar también si en Facebook hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene manos electrónicos? Sí, hay una forma, Maharaj, de levantar la mano aquí. ¿Oh, sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? En el chat, en donde está el chat, ahí abajo hay una mano que uno puede... Ahí la levantó. Usted la levantó, Maharaj. Y si aprieta de nuevo, la baja. Bueno, ¿puedo hacer yo una pregunta, Maharaj? Sí. Maharaj, muchas gracias. Usted estuvo hablando acerca de los intercambios amorosos y mi pregunta era en relación a eso. ¿Cómo profundizar en esos intercambios? Y si aparte de esos 6 que estudiamos en el Néctar de la Instrucción, hay algunos otros más que podemos relacionarnos entre los devotos. No, lo más importante es que tenemos que ver a través de las escrituras. Entonces, Srila Goswami nos dice que en realidad
tenemos que una relación con cada devoto especialmente. No importa quién sea este devoto, quién si él fue iniciado por nuestro maestro espiritual o no, de otro maestro espiritual, no es importante. Si mi maestro espiritual es elevado, está dándome conocimiento trascendental, entonces su deber es darme la visión de ver cada devoto en relación con su avance espiritual y reciprocar con este devoto en acuerdo con su avance en la vida espiritual. Si un devoto es superior en algunas cosas espirituales, o quizás también en algunas cosas así llamadas materiales, entonces tengo que ver a este devoto como mi guru, mi maestro, y servirle. Si un devoto está en el mismo nivel como yo, en vez de competir con él o ella, tengo que cooperar, asistir los devotos en servir las enseñanzas de los devotos superiores. Y si el devoto es menos avanzado que yo, entonces tengo que, si puedo, intentar de asistir a este devoto de ser más elevado, avanzado en conciencia de Krishna. Entonces, nuestra posición simplemente es como serviente. Si tenemos esa actitud de ser un serviente, entonces naturalmente mi relación con los demás será amoroso. Cuando olvidamos que somos servientes, gradualmente, comúnmente hay conflictos, porque en este mundo material la gente no quiere ser servientes, quieren ser los maestros. Pero si alguien quiere ser serviente, entonces naturalmente su relación con los demás será como más positivo. Y gradualmente en relación con Krishna, entonces gradualmente nuestro afecto, apreciación, cuidado, atención, se desarrollará. Entonces, con más priti, más apreciación, más cuidado, más atención, gradualmente nuestra conciencia original de ser amoroso despertará. Pero tenemos que evitar cometer ofensas contra los otros devotos. Comúnmente, cuando alguien está en la concepción material, entonces ver las cosas en una manera que no es la realidad. Estamos pensando que esta persona es una mujer, esta persona es un hombre, esta persona es iniciada por este maestro espiritual, esta persona es devoto, está iniciado por otro maestro espiritual, este devoto es de Argentina, de Perú, de la India, de cualquier lugar. Entonces estamos discriminando eso en una manera que no es completo. Porque en realidad tenemos cuerpos de diferentes países, estamos iniciados por diferentes gurus, estamos diferentes masculino, femenino, pero esta cosa es el cuerpo. La realidad es que la persona quien está manejando, por lo menos es un pasajero, en el cuerpo es el alma espiritual. Entonces, tenemos que relacionarnos con el alma espiritual, no con el cuerpo material. Tenemos que ver el cuerpo material y los diferentes aspectos para entender cómo podemos servir al alma adecuadamente. Porque en acuerdo con el cuerpo, tenemos que arreglar nuestro servicio. Pero estamos sirviendo al alma en relación con
su relación con Krishna, pero en acuerdo con su situación actual. Por ejemplo, sabemos que un tigre también es un serviente de Krishna. El alma dentro del corazón del tigre es un serviente de Krishna. Sin embargo, no tenemos que entrar en la jaula del tigre y ofrecerle nuestras reverencias. Mi querido tigre, he cometido tantas ofensas contra tus pies de loto, olvidando que tú eres un serviente de Krishna. Ahora quiero darles mis respetos y pedirles por olvidar mis ofensas, de negar mis ofensas, perdonar mis ofensas. Pero el tigre no puede entender esta cosa, entonces probablemente nos comerá. Entonces mejor ofrecer al tigre los santos nombres y quizás sea posible un poco de prashadam, pero tenemos que relacionarnos con el tigre en acuerdo también con su posición actual en el mundo material. Pero tenemos que entender que en una manera u otra el alma dentro del tigre tiene su relación con Krishna, pero ahora tenemos que arreglar nuestro servicio trascendental al tigre en acuerdo con su situación actual. No tenemos que imaginar que en realidad un tigre es un gran devoto y yo soy tan caído, he ofendido a este tigre, tengo que ofrecer mis reverencias dentro del jaula, mejor afuera. Muchas gracias, Maharaj. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede levantar la mano y habilitar su micrófono. A ver, vamos a mirar ahí el chat. ¿Cómo va la situación en Argentina hoy en día? Bueno, seguimos con la cuarentena. Aquí depende en qué parte del país. En la capital, en Buenos Aires, está un poco más restringida, ¿no? En el interior hay un poco más de flexibilidad, pero acá es más rigurosa. ¿La economía es difícil ahora? Sí, está muy Peor bien. que antes. Sí, mucho peor con toda esta situación. Pero hay comida. Comida hay, sí, por ahí. Los devotos morirán probablemente. Hay más posibilidad que los devotos morirán de comer demasiado que los seguidores. Usted debe saber bien de eso, Maharaj, por lo que se ocupa ahí de la salud de los devotos. Sí. Ahí está Rama Nitai Das, Prabhu, de Chosica. ¿Quieres hacer una pregunta, Prabhu? Adelante. Sí, quería preguntar, ¿qué opinión tiene acerca de la situación actual? Si le parece que es algo real o es algo artificial. Well, Lo real. de la parte... En este mundo material no hay nada real. Pero no nada real en relación que todo es temporal. Tenemos que entender que debido a las actividades pecaminosas de los devotos, de la gente en general, estamos experimentando las reacciones. Antes había una guerra mundial y millones de personas se murieron. Y no es que después de este mundo, guerra mundial, la gente se convirtió en personas piadosas. La realidad es que hoy en día hay más actividades pecaminosas que antes. Entonces estamos viendo o experimentando las reacciones de eso. Pero de una manera u otra, también Chaitanya Mahaprabhu tiene su plan. Porque la gente había más y más
absorto en cosas inútiles. Absorción en Krishna en su móvil. ¿Se dice móvil? Teléfono móvil. Sí, celular, sí, celular. Ellos no pueden ver a nadie, simplemente su pantalla, screen. Pantalla. Absorto en en los juegos de video y tantas cosas inútiles, siempre jugando y especulando y cometiendo actividades pecaminosas. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu está disminuyendo esta esta aflicción material, bajando la temperatura material de la gente, porque dándonos oportunidad, si estamos listos, de expandir un poco más nuestra propia conciencia y la conciencia de los demás. Pero simplemente por ser afligido por la energía material, no quiere decir que la gente necesariamente aprenderá mucho. Pero quizás ellos serían listos para aceptar la filosofía de conciencia de Krishna, más dispuestos de hacerlo. Porque ellos están soñando que el mundo material es un lugar tan bonito, que ellos tienen un futuro tan afortunado, tan auspicioso, pero en realidad es imposible. Cuando alguien es pecaminoso, entonces inevitablemente habrá reacciones, y esas reacciones serán muy incómodos. Pero ese incómodo es para dar a la gente inteligencia, la comprensión que este mundo material no es un lugar para disfrutar, es una oportunidad de avanzar en la vida espiritual. Muchas gracias. Acá hay una pregunta de la madre Ishvari. ¿Quiere hacerla usted, madre, o quiere que la leamos en el chat? Si quiere puede habilitar su micrófono y hacerla usted mismo. Micrófono. Bueno, si no la hago yo. Dice así: Hare Krishna, mis reverencias, muchas gracias. Como explicaba Srila Prabhupada este tema de la discriminación en el tema de las mujeres, me refiero a alguna historia o pasatiempos, Haribol, en cuanto a la discriminación en el tema de las mujeres. ¿Cómo explicaba eso Prabhupada? Eso preguntó Mariana y Diego, y hay otra más que es de Ishvari que después la vamos a hacer. Bueno, podemos ver en las escrituras que incluso los gopis, yo estaba leyendo ayer, que en Dwarka las mujeres, las reinas allí, no pudieran entender la opulencia de Krishna. Simplemente estaban viendo a Krishna con amor. Entonces, esta idea de discriminación, tenemos que desarrollar discriminación trascendental, pero la meta no es discriminación, es efecto trascendental por Krishna y por sus devotos. Entonces, discriminación no es nuestra meta, pero es un método, es una arma para ayudarnos cómo dar nuestro amor, nuestro servicio en una manera para ayudarnos a avanzar en la vida espiritual. Entonces podemos ver en Srimad Bhagavatam, Bhagavad-Gitā, en Chaitanya Charitamrita, que las mujeres por naturaleza son más sentimentales, tienen más deseo por relaciones y menos discriminación. Y los hombres tienen más discriminación, pero difícil por ellos a veces
de desarrollar relaciones íntimas, que no es basado en cosas mundanas o complacencia sensual. Entonces tenemos que utilizar ambos como Bhaktivedanta. Necesitamos discriminación con nuestra inteligencia, pero esa discriminación es para desarrollar un sentimiento amoroso. Prabhupada dice que discriminación sin la vida sin discriminación es simplemente árido, especulación mental. Y con simplemente somos religión sin conocimiento, sin discriminación, es algo sentimental o algo fanático. Entonces necesitamos una combinación de ambos. Discriminación, un hombre tiene que leer las escrituras y él tiene más conocimiento, más discriminación. Tiene que enseñar su esposa cómo aplicarlo, su discriminación en servicio a Krishna. Y la mujer puede enseñar a su esposo cómo ser más amoroso, más devocional. Entonces, es una combinación que es necesaria para avanzar en la vida espiritual. No simplemente discriminación, no simplemente afecto o ser sentimental, amoroso. Una combinación puede ayudarnos a avanzar en la vida espiritual. Entonces, Prabhupada solía decir que o como se dice en las escrituras, que las mujeres tienen menos discriminación. Pero esta cosa es necesaria por discriminación. Si alguien tiene demasiada discriminación, no puede apreciar los demás. Y si alguien no tiene ninguna discriminación, puede apreciar todos sin entender dónde tenemos que enfocar nuestro amor en una manera para ser más efectivo. Entonces, un hombre tiene que enseñar a la mujer cómo enfocar su tendencia de ser amoroso, sentimental y amable para que avanzar más en la vida espiritual. Enfocar su propensidad en una manera para avanzar más en la vida espiritual. Y la mujer tiene que enseñar a su esposo cómo ser más amable con los demás, más afectuosos, más devocional con los demás. Entonces, esa combinación puede ayudarnos a avanzar en la vida espiritual. Si hay simplemente discriminación y no amor, es simplemente árido. Y si hay demasiado sentimentalismo sin discriminación, es simplemente fanaticismo. Muchas gracias, Maharaj. Tenemos acá una pregunta de Ishwari. Ishwari pregunta acerca, dice, Hare Krishna Maharaj, usted una parte ya contestó, parece, de la pregunta, ¿cómo podemos desarrollar discriminación trascendental? Y después decía, ¿cómo percibir a Paramatma y saber que Paramatma me está dirigiendo? Tenemos que leer Bhagavad-Gitā. Leer Bhagavad-Gitā es las palabras de Krishna. Y si en nuestra mente estamos recordando las palabras de Krishna, entonces, orando a Krishna, ¿qué quiere decir estas palabras? Entonces, estamos hablando con Paramatma a través de Bhagavad-Gitā. Krishna, como Supralma, repetirá simplemente lo que está diciendo en el Bhagavad-Gitā. ¿Y cómo podemos entender que en realidad es las palabras de Krishna? Entonces, tenemos que, si no sabemos, tenemos que preguntar a un devoto más avanzado que nosotros si nuestro entendimiento es adecuado o no. Entonces, Guru Sadhana Shastra
tenemos guru, tenemos sadhu, tenemos shastra, para en realidad ayudarnos super alma dentro del corazón. Muchas gracias. Tenemos ahí una pregunta más. Si alguien en Facebook quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla también y la leemos ahí en el chat. Y dijo así, ahora está Nityangi Devidasi, está preguntando, mis reverencias Maharaj. Dijo que debemos, en los libros de Srila Prabhupada, obtener el conocimiento y después tratar de recordar, para que nuestra inteligencia se vea influenciada por este conocimiento. ¿Podemos hacer algo más aparte de estudiar y desear que eso que dice pase? Well, lo más fácil es cantar Hare Krishna y escuchar. Si podemos escuchar Hare Krishna, cantar Hare Krishna y dar atención, intentar de sentir la presencia de Krishna y Srimati Radharani en su nombre. Entonces, este intento de rendir a Krishna nuestros sentimientos, nuestra atención a Krishna. Entonces, en su presencia, nuestra conciencia se purificará y podremos ver las cosas más tal como son. Conciencia de Krishna es simplemente entrando en la realidad. Y por entrar en la realidad es una cuestión de purificación. Y la más fácil manera de purificar nuestra conciencia es asociarnos con Krishna, Srimati Radharani, en una actitud de servicio a los acharyas. Muchas gracias, Maharaj. Ahí tenemos a Daisy, Alaya Rojas. Si quieres puedes habilitar tu micrófono, madre, y hacer la pregunta. Sí, buenas tardes. Hare Krishna, ¿me escucha? Sí. Sí, un poquito bajo se escucha. Si hablas un poquito más fuerte va a ser mejor. Hare Krishna, ¿ahora sí? Sí, mejor. Muchas gracias. Reverencias Maharaja Prahladananda. Mi pregunta es bueno o recomendable que nuestras acciones, como puede ser en un trabajo, estudios o otras actividades, la podamos relacionar con Krishna, esto con el fin de mejorar nuestro proceso de vida espiritual? Gracias. Well, nuestra filosofía es muy simple. Todas las cosas pertenecen a Krishna. Él se llama Sambandha. Entonces no quiera donde estamos, donde estemos. Siempre estamos en la energía de Krishna. Es una cuestión de averiguar qué quiere que hacer para servir a Krishna en esta situación. Si estamos cantando Hare Krishna, podemos entender que estoy sirviendo a Krishna. Pero hay situaciones como en trabajo donde no es posible siempre cantar Hare Krishna, o leer los libros de Prabhupada o adorar la deidad. Entonces, en esta situación, tenemos que orar a Krishna qué queremos hacer para servirle en esta situación. Una cosa es que poner una foto de Krishna en nuestra mesa o quizás donar un poco, un porcentaje de nuestra ganancia al movimiento de Krishna, hacer algo para ayudarnos a sentir como sirvientes de Krishna en esta situación. En vez de simplemente pensar que es demasiado difícil de pensar en Krishna en esta situación, en vez de eso, intentar de orar a Krishna. ¿Qué tengo que hacer para ser más fácil de recordarle y servirle en esta situación? Y Krishna dadami buddhi yogam tam, si todas las cosas dependen de nuestro deseo. Cada entidad viviente está orando a Krishna. En todo este universo, a cada momento, cada entidad viviente, incluso nosotros, estamos orando a Krishna siempre, a cada momento.
Y Krishna como superalma está reciprocando con nuestros deseos y arreglando la energía material o la energía espiritual, depende en qué tipo de deseo que tengamos. Y si tenemos un deseo espiritual para avanzar en la vida espiritual, entonces Krishna nos ayudará. Muchas gracias, Maharaj. Tenemos ahí una pregunta del Facebook que la está haciendo Madhava Priya. Hare Krishna Maharaj, por favor acepte mis respetuosas reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. ¿Cómo podemos desarrollar amor por Krishna? Muchas gracias. Well, Prabhupada vino aquí para darnos esta oportunidad. Y en los libros de Prabhupada hay todos. Especialmente en Bhagavad-Gitā, en Néctar de Devoción, el proceso de desarrollar conciencia de Krishna es explicado en detalle. Entonces tenemos que estudiar los libros de Prabhupada y averiguar cuál es mi situación y cómo yo puedo aplicar en mi situación estas enseñanzas para purificarme de la tendencia de especular, de la tendencia de completar mis sentidos, de la tendencia de hacer cosas que son apartes del servicio de Krishna. Si podemos averiguar esta cosa, esforzarnos, cantar Hare Krishna sin ofensa, leer los libros de Prabhupada con atención y cuidado, con un mente inquisitivo. Si podemos ayudar a las deidades con cuidado y atención, si podemos servir a los devotos en una manera que es amable y intentar de espiritualizar el ambiente donde encontramos. Entonces, gradualmente avanzaremos en la vida espiritual. Muchas gracias, Maharaj. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta de acá de Zoom o en Facebook? Si hay alguna, pueden hacerla ahí o levantar la mano aquí en el Zoom. Aprovechen esta oportunidad increíble de tener a Maharaj acá para poder consultarle y preguntarle. Acá tenemos Chaitanya Lila. Adelante, abra el micrófono, madre, y hágalo usted misma la pregunta. Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, gracias por estar acá, bienvenido a Argentina. Al mundo, pero bueno, por Argentina. Guru Maharaj, usted habló de que el servicio implica brindar conocimiento de conciencia de Krishna. Desde ese lugar, ¿cómo relacionarnos con los no devotos o con los familiares cuando pasan situaciones difíciles y no aceptan o no recepcionan o no creen en el servicio devocional? ¿Cómo servirlos o no se puede servirlos? Well, Krishna es en todas partes, especialmente es con nosotros como superalma. Entonces, y también es presente en los libros de Prabhupada. Los devotos y Prabhupada están allí. Entonces, si estamos un poco serios y tenemos fe que Krishna está en nuestro corazón, podemos preguntarle, mi querido Señor, ¿qué quiere que yo haga para servirle? Entonces, siempre tendremos asociación con Dios. Y dentro del corazón de Dios están los acharyas grandes. Entonces, también tendremos asociación con ellos también. Entonces no es posible estar sin asociación si somos serios acerca de conciencia de Krishna. Muchas gracias, Maharaj. Gracias, Bien. Maharaj. Acá tenemos una pregunta que hacen en Facebook. Yamuna Jivan Halder dice: Hare Krishna, ¿cómo puedo adorar al Guru? Por servir su mensaje. Servir su mensaje incluye servir a los devotos, amar a Krishna, asociar con los devotos y servirles, cooperar con ellos para expandir conciencia de Krishna a los inocentes,
y evitar asociación con las personas que son envidiosas de Krishna o quieren apartar nuestra conciencia de Krishna, evitar asociación con ellos y simplemente asociar con Krishna, sus devotos, para ayudar a los inocentes y para ayudar entre nosotros o asistir a nosotros, cualquier devoto que encontramos, ayudarles a avanzar en la vida espiritual. En esta manera podemos asociar con nuestro Guru por servir sus instrucciones y su ejemplo. Como mi Guru, con los otros devotos avanzados, están amando a Krishna, cooperando con los otros devotos para expandir conciencia de Krishna y también para ayudar a las personas inocentes y desapegarnos de las personas que son no devotos y no tienen interés en conciencia de Krishna. Hare Krishna. Acá tenemos una pregunta, Maharaj, desde el Facebook también, de Mohini Radha Govinda. Reverencia Maharaj, soy Mónica. Dice, soy Mónica de Málaga, España. Por favor, acepten mis reverencias y obediencias. Un poco usted contestó recién algo de lo que está preguntando. Siempre sabemos que en la conciencia de Krishna los devotos somos muy felices, sí, pero si en algún momento hay alguna persona o individuo que quiera o daña esa felicidad y por más que se quiera impedir, es muy difícil manejar esa persona, una persona tóxica. ¿Cómo se podría bloquear ese ser? Individuo tóxico. Cantar Hare Krishna. No tenemos que aceptar todas nuestras asociaciones dentro de nuestra mente. Si Krishna está dentro de nuestra mente, sus enseñanzas de Prabhupada y sus representantes están en nuestra mente, en vez de estar molestado con las personas, tendremos que neutrales o por lo menos compasitivos con ellos, o podemos intentar de evitar su asociación. De una manera u otra, si Krishna y Prabhupada están dirigiéndonos, no seremos tan afectados por esta mala asociación. Pero lo difícil es que estamos una y otra vez escuchando en nuestra mente, repitiendo las cosas, pero es nuestro propio apego, fallo, no es esta persona, es nuestra propia mente quien está repitiendo estas cosas negativas una y otra vez. El problema no es la persona, es nuestra propia mente. Y si podemos cambiar nuestra mente y pensar en Krishna y ver las cosas en conciencia de Krishna, no tendremos problemas con nadie. Prahladananda dijo que no hay enemigo en este mundo material con la excepción de la mente incontrolada. Entonces, bueno, tenemos las últimas dos preguntas. Tenemos una de Ananta. Ananta, si querés puedes abrir tu micrófono. Y después tenemos una desde el Facebook de Janaki Devidasi. Adelante, Ananta, por favor. Hare Krishna, Maharaj, reverencias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Mi pregunta tiene que ver con cómo usted habla de desarrollar cuidado y atención por los devotos y en nuestras actitudes de vida. Cómo poder desarrollar cuidado y atención en un mundo que nos impulsa cada vez más a la velocidad. Ser más lento. Esa es la dificultad. El mundo empuja a la velocidad. Sí, pero es algo mental. Entonces, en vez de cantar Hare Krishna mentalmente, ver las cosas en relación con Krishna y preguntar qué Krishna quiere que yo haga. Que Krishna, en qué manera Krishna, si Prabhupada estuviera conmigo
¿cómo yo actuaría? ¿Entiendes? Gracias. Entonces, si Prabhupada está con nosotros, entonces meditaremos en cómo hacer las cosas con más cuidado y más atención. Hasta hacer nuestras actividades con amor, con un servicio a Krishna y Prabhupada y sus representantes. Entonces, en vez de servir nuestra mente, serviremos sus instrucciones. Muchísimas gracias, Maharaj. Janaki Devi Dasi está preguntando, Hare Krishna Maharaj, por favor acepte mis reverencias. Me gustaría saber, entendiendo que Srila Prabhupada es el acharya y que sus comentarios y significados con respecto a la vida espiritual que da en sus libros, Srimad Bhagavatam, Bhagavad-Gitā, Chaitanya Charitamrita, están fundados también en los acharyas anteriores, ¿es posible considerar estos como shastra, como evidencia en un contexto de relativismo que a veces surge? Muchas gracias. ¿Qué quiere decir relativismo? Como en un contexto así que todo es como relativo. Relativo, sí. No, es... Sí, ¿cómo podemos pensar que Krishna es relativo? Que Krishna era Dios hace 5,000 años, pero ahora no es Dios. Ahora, Trump es Dios. Pase, come in. Un momento. I'm on a class, international class. No. ¿Cómo podemos pensar que hace 5,000 años había almas espirituales, ahora hay cuerpos materiales? ¿Qué aspecto que es relativo? Ahora la cultura, no hay cultura, o podemos decir que la cultura está cambiándose. En realidad no hay cultura. Entonces, en ese contexto de cómo, qué modalidad de la naturaleza es presente en el mundo actual, esta cosa es relativa. En Satya Yoga había la modalidad de la bondad era predominante. En Treta Yoga y Dwapara Yoga, pasión, ahora es ignorancia. Pero los escritores no están cambiando. Cómo aplicar los escritores quizás pueden ser diferentes. Pero los escritores, las cosas absolutas no cambian. Por ejemplo, en Kali Yuga, quizás es necesario, cambiar a veces cómo estamos relacionando con diferentes personas, porque no pueden entender las cosas básicas, que la diferencia entre el cuerpo y el alma espiritual. Entonces, quizás podemos a ellos introducir más prasadam, más canto de Hare Krishna, en vez de filosofía. Pero en las cosas relativas no hay diferencia. La gente está pensando que ahora las mujeres son hombres, los hombres son mujeres, pero esta cosa simplemente es una falta de inteligencia, no es algo en realidad real. Pero en realidad, ¿cómo podemos ayudar a este tipo de personas? Quizás es relativo, pero la filosofía es absoluta. Muy bien, muchas gracias Maharaj. Tenemos, está ahí Eric y Galaxy 1, no sé quién es, tiene la mano levantada. Vamos a una pregunta más que está acá en el chat y después pasamos a esas y tenemos que en 10 minutos 15 terminar con la reunión. Si a usted le parece, Maharaj. Bueno, podemos una pregunta más. Una pregunta más. Bueno, entonces continuamos. Última pregunta. Dice así. Maharaj,
En cuanto a las ofensas, ¿es cierto que las ofensas mentales no tienen efecto en Kali Yuga, aun cuando sean a devotos? No. Cualquier yuga ellos tienen un efecto, pero no estamos recibiendo el efecto de karma debido a nuestros deseos. Pero cualquier deseo que tengamos tiene su efecto en nuestra propia experiencia. Pero hay diferentes niveles de deseos. Hay deseos que surgen y fluyen a través de nuestra mente, pero no estamos apegados a este pensamiento o deseo. Esas cosas no tendrá tan efecto. Pero otros deseos que estamos apegados. Entonces estamos meditando en estos deseos. Tiene más efecto. Y cuando estamos meditando y tenemos la determinación de cumplir este deseo, entonces utilicemos la energía material a regular nuestras actividades en una manera para intentar de cumplir este deseo. Esta cosa tendrá una reacción externa, pero avidya, que es la raíz de ignorancia, y de avidya viene papam, el deseo material, y papam viene prarabdha y prarabdha karma. Pero podemos parar el deseo a papam. Con conocimiento espiritual podemos discriminar lo que sea un deseo material y un deseo espiritual. Y cuando hay deseos materiales que surgen en nuestra mente, podemos intentar de sustituirlo con un deseo espiritual y no ser afectado por el deseo material. Entonces, este deseo material desaparecerá rápido. Lo difícil es cuando estamos meditando y repitiendo una y otra vez y tomando en serio este deseo material como el objeto de cumplirlo y satisfacerlo. Entonces eso es peligroso porque últimamente efectuarnos únicamente mentalmente, pero también en la vida actual y en la vida futura. Muchas gracias, Maharaj. Gracias. Muchas gracias por su participación, por darnos su darshan y su hermosa clase. En nombre de las autoridades de ISKCON Buenos Aires, le agradecemos de todo corazón y bueno, esperamos poder tener nuevamente una oportunidad. Muchas gracias por su disposición. Kunti Devidasi, ¿conoces Kunti? Kunti. Kumari Devidasi. Kumari, quien es de Perú y viven en Estados Unidos. ¿Ella está aquí? Kumari, ¿estás aquí? Acá está, sí, Kumari Devidasi. Adelante, madre, ponga su micrófono. Acá está. Hare Krishna, Guru Maharaj, mi reverencia. Pienso que tu idea era la semana que viene dar clase en inglés. Sí, por pedido de los devotos que hablan inglés en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Sí, y después quizás en 2 semanas podemos dar otra clase en español. Sí, justamente quería coordinar con usted, Guru Maharaj, para ver si era posible. Sí, vamos a ver. Pero podemos de vez en cuando, o quizás regularmente, depende de mi horario, dar clases una semana en inglés, otra en español. Claro, previa coordinación de usted, Guru Maharaj, dependiendo de su tiempo. Sí, gracias. Hare Krishna. Muchas gracias. Buenas noches, o buenos días, o buenas, cualquier cosa.